Muy buenas tardes a todos los presentes. Le doy la cordial bienvenida a la última jornada del seminario organizado por Geoscientis, el cual lleva por nombre Recursos Minerales de Argentina. A lo largo de estos últimos días hemos sido partícipes de diferentes charlas, las cuales han sido muy interesantes y nos han proporcionado una idea o una visión de los diferentes recursos que se presentan en la República de Argentina. Esto gracias a la participación de los diferentes charlistas que han querido compartir con todos nosotros sus conocimientos, y a lo cual agradecemos. Mientras esperamos que se conecten o ingresen más personas, dejamos la invitación hecha para las dos últimas charlas que quedan para el día de hoy, las cuales van a estar dadas por el expositor Silvio Franco y que lleva por nombre Proyecto Macizo del Deseado, Patagonia Argentina, 40 años de exploración, y dada por el expositor Ricardo Martínez, la cual lleva por nombre Pórfidos de Cobre, Cobre Oro en la provincia de San Juan, Argentina. Además, queremos decirle a todos los partícipes que por favor desconecten sus micrófonos y cámaras para que no se vaya a ocurrir ninguna interferencia ni molestia, y también queremos dejar en claro que si hay consultas, dudas o preguntas, estas sean hechas al final de la presentación, y si quieren pueden prender su micrófono al final de la exposición. Sin nada más que decir, doy la cordial bienvenida al expositor del día de hoy, a Daniel Jerez, el cual nos va a exponer el tema Análisis de la distribución de beneficio económico de los proyectos mineros y otros mitos relacionados. Daniel Gonzalo Jerez es geólogo y contador público de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente es jefe de planificación y evaluación de proyectos de Pan American Silver Argentina, profesor de Geología Minera y de Evaluación Económica de Proyectos en la Universidad Nacional de La Rioja. Fue director nacional de promoción minera entre los años 2016 y 2020, docente en especialización en Geología Minera en la Universidad de Buenos Aires. En el ámbito público y privado, ha trabajado en prospección, exploración y evaluación de yacimientos y evaluaciones económicas de proyectos mineros. Trabajó en la Secretaría de Minería de la provincia de Córdoba. Ha realizado consultorías para empresas y cámaras mineras sobre proyectos de litio, oro, cobre y plata, minerales industriales y materias primas para cemento. Ha publicado trabajos sobre impacto y beneficio económico de los proyectos mineros, renta minera, competitividad en minería, tributación y efecto de la tributación en los proyectos mineros. También informes sobre litio, uranio, cobre y proyectos mineros en Argentina. Fue vocal entre los años 2017 y 2019 de la Comisión Argentina para Reportes Públicos sobre Recursos y Reservas Minerales. Ha dictado más de 40 conferencias en el ámbito universitario y en reuniones internacionales y nacionales de minería. Distinguido en la Argentina Mining en el año 2014 con el premio de profesional destacado de otra disciplina. Así que ahora dejamos al expositor. Muchas gracias. Bueno, entonces, esto que se llama análisis de la distribución de los beneficios económicos de los proyectos mineros y otros mitos relacionados, el título está un poco enrevesado, surgió por una cuestión de apuro de definir un título. No es el mejor título, pero por ahí causa alguna curiosidad sobre lo que voy a presentar, y eso también puede funcionar como un gancho para que escuchen esta presentación. Vamos a ver algunas frases vinculadas a la discusión sobre la economía y los beneficios de la minería, algo que la mayor parte de los que estamos aquí, tanto dentro de la actividad minera como fuera de ella, debemos haber escuchado alguna vez sobre la minería. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que nos dicen es: la minería no tiene impacto en el Producto Interno Bruto de la Argentina. Eso parece que sería una excusa para decir, prohibamos la minería o veamos que no se haga minería porque total no genera impacto en el PIB. No hay valor agregado, exportan piedra. Lo de que no genera valor agregado a la minería, creo que lo escuchamos casi todos los días. Lo de estamos exportando piedra, lo he oído pocas veces, pero la frase esa me impactó muy fuerte una vez en una reunión que estuve justamente en Chile, y una persona dijo: estamos exportando piedra, con un modo así como que estaba reforzando esto de que la minería no agrega valor, o que habría mucho valor por agregar más allá de esta exportación de piedra. La minería es un ejemplo típico de economías de enclaves, otra de las frases que también a veces uno suele escuchar por parte de muchas personas, fundamentalmente de quienes se dedican a ciencias vinculadas a la sociología y ese tipo de ciencias sociales, ¿no?
Esto lo dice casi todo el mundo, ya no tanto, pero sin embargo yo me sigo sorprendiendo cómo hay gente que sigue diciendo la minería no paga impuestos. Y algunos dicen que las inversiones mineras vienen a nuestro país, a la Argentina, porque como acá no se pagan impuestos, somos una especie de paraíso fiscal para la minería. Después muchos dicen, no, la minería es un negocio muy simple, muy fácil, que siempre da mucho dinero. No existe el riesgo y es todo pura especulación, como si fuera un negocio especulativo y sin riesgo. Después también hay algunos que nos alertan sobre una condición que es real acerca de una característica del núcleo de la actividad minera, que es la extracción de recursos minerales, y nos dicen que como son recursos no renovables deben ser declarados estratégicos y además que debemos establecer algún tipo de carga extraordinaria por esta característica y otras cuestiones más que están ligadas a esta característica de la no renovabilidad. Y después muchos hablan de los pasivos sociales que deja la minería, ¿no? Dicen, cuando la mina cierra, queda el pasivo social. Por supuesto que como para todas las cosas hay historias que refuerzan algunas ideas y hay otras que refuerzan otras. No olvidemos nunca de que hay cosas que pertenecen mucho al pasado y que hay gente que las trae desde el pasado y las declara como universales y no considera lo que viene sucediendo en los últimos años, fundamentalmente este tema de los pasivos sociales. Vamos con la minería no tiene impacto en el PBI. Nosotros debemos haber escuchado muchas veces, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es el mejor modo de esconder un elefante? Cuando escuchamos la minería, solo representa el 0,6% del PBI de la Argentina, y ese es el argumento que nos dan para decir probemos la minería porque finalmente no aporta nada, casi sería esa la conclusión. Yo digo que por ahí, o algunos decimos que es una mirada puertocéntrica, para ser correctos. Si consideramos el valor agregado bruto en términos de equivalente a PBI, es lógico imaginar que una actividad tan chica como la minería en cuanto a lo que es la historia de nuestro país, me refiero a la minería principalmente a la exportadora, la otra no, la otra tiene más de 150 años, lo vivimos a diario, pero la minería exportadora fundamentalmente, que se empezó a desarrollar hace unos 20 y pico de añitos, es relativamente nueva y no tiene tanto desarrollo, y además no se desarrolla por muchas cuestiones en todas las provincias de la Argentina, y son variadas las cuestiones por las cuales no se desarrolla, pero entonces esto de decir que es solo el 0,6% del PBI, tiene esta lógica de esconder un elefante en una manada, ¿no? Porque si nosotros diluimos lo que genera la Argentina en términos de valor agregado para el país, comparándola con, por ejemplo, con lo que agrega la provincia de Buenos Aires, que tiene, no sé si 16 millones de habitantes, claro que la minería va a parecer como chiquita, pero ¿por qué no lo vemos más desde el punto de vista de la lógica local? Y esto es importante, justamente ya que hablamos de valor agregado y PBI, mostrar cómo cambió la provincia de San Juan, una cosa que vamos a ver que le citamos a través de esta charla como ejemplo, cómo cambió la evolución del Producto Interno Bruto argentino y del Producto Bruto Geográfico, que sería el equivalente provincial de la provincia de San Juan, a partir de la instalación de la minería metalífera de gran escala en esa provincia. Nosotros acá lo que vemos, voy a ver si puedo poner el puntero, lo que estamos viendo es sobre una base 100 que compara el crecimiento del PIB de la Argentina y el PGB de San Juan, lo que vemos que desde el año 1993 al año 2004 crecieron de modo paralelo, a veces separándose un poquito o no, pero vemos que desde un punto de partida inicial, los dos terminan en el punto de partida final del mismo modo. Ahora, en el 2003-2004 comienza a construirse Veladero, y comienza un par de años después a producir Veladero. Veamos qué es lo que sucedió. Desde el 2004 en adelante al 2015, que son los años que se relevaron en el informe que hizo el Ministerio de la Secretaría de Minería de la Nación hace unos añitos, sobre el impacto económico de la minería en San Juan, lo que vemos es que la Argentina creció un 49% del 2004 al 2015, y la provincia de San Juan creció 146%. Entonces, para estas personas que nos dicen la minería no aporta al PBI, la respuesta sería no, al PBI no aporta porque está diluido en la economía argentina. Pero fíjense lo que sucede a nivel local. Tengamos en cuenta el impacto positivo enorme que tiene la minería o que puede tener una provincia si la dejan desarrollar. Es impresionante, porque la Argentina en esos años creció.
pero el crecimiento de la provincia de San Juan triplicó el crecimiento del promedio del país. Entonces, veamos otro tema, el efecto multiplicador, porque cuando hablamos de PBI o de PGB, solo podemos estar hablando del efecto directo, pero eso menosprecia un poquito el efecto indirecto que se genera a partir del desarrollo de una actividad, fundamentalmente las actividades primarias, que generan encadenamientos muy importantes, encadenamientos aguas arriba. ¿Qué son los encadenamientos aguas arriba? Los proveedores. Entonces, nosotros lo que vamos a tener es que en la generación del Producto Bruto, de la minería, van a haber otros efectos, además de los directos, efectos indirectos, a través de la demanda intermedia, a través de la inversión y a través del consumo de todos los que están beneficiados a partir de esa espiral que empieza a crecer a partir del desarrollo de la minería. Y si nosotros computamos estos efectos indirectos, vamos a ver en ese trabajo que les decía que se hizo sobre el impacto minero de la economía de San Juan, que se hizo entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de San Juan para mostrar lo que pasaba, la estimación para el año 2016 es que en la provincia de San Juan el producto geográfico bruto generado por la minería era del 7,8. Fíjense la diferencia con esto de que nos tiran como chicana de que la minería es solo el 0,6% del PBI de la Argentina. Por supuesto, en San Juan ya es el 8%, pero ¿qué pasa? Cuando le sumamos el efecto de la demanda intermedia, el efecto de la inversión y el efecto consumo generado por la propia minería en esa provincia, aquí no está computado lo que genera en el resto del país, lo que vamos a ver es que finalmente, a través de la generación de valor a partir de la minería termina generando un 18% del producto geográfico bruto de una provincia. Fíjense, ¿no? La importancia comparado con aquel 0,6, que es lo que nos dicen. Bueno, y para poner un poquito en marco, nosotros sabemos la importancia que tiene la agricultura, ganadería y fundamentalmente agricultura, ganadería y la pesca y la silvicultura en la Argentina. Como para poner un parámetro, esa actividad que muchos valoran como de los más importantes para la generación de valor agregado en la Argentina, esa genera el 7% del PBI. Y por ejemplo, la industria alimenticia, en la que también en nuestro país tenemos una fortaleza, genera el 5,35. Comparemos eso con lo que genera en San Juan la minería, el 18% del Producto Geográfico Bruto. Se los dejo después para cosas, para comparar San Juan con Argentina, Canadá, Australia, Chile y Perú. Lo que pasa en San Juan está en el orden de lo que sucede en países con un fuerte desarrollo minero, como por ejemplo Australia, Chile y Perú. Pero hay otras cosas que quiero mostrar que son importantes, que están en ese mismo informe, de que esto de la generación del Producto Bruto, de que aumente el Producto Geográfico Bruto, se traduce en muchas otras cosas que por ahí las vamos a ver a lo largo de esta charla. Y por ejemplo mostrar que la tasa de evolución de mortalidad infantil en la Argentina descendió en esos años del 2003 al 2016, del 16,5 descendió al 9,7. Y en la provincia de San Juan, el descenso de la tasa de mortalidad infantil fue del 19,6 al 8,1. Es decir, en la Argentina en promedio descendió el 41 y en la provincia de San Juan descendió casi el 60. ¿Se puede atribuir directamente a la minería? Y no es lineal, pero si uno analiza cuál fue el motor del crecimiento de la economía y de muchos otros indicadores económicos de la provincia de San Juan, podría decir de que una buena parte del crecimiento generado por la minería generó de modo indirecto una baja sustancial de la mortalidad infantil en la provincia de San Juan por encima del promedio de la República Argentina. Pero no solo eso, lo que también generó, y que tiene que ver con otros valores agregados, que ya vamos a hablar del valor agregado, es cómo aumentó el acceso a la red eléctrica en la provincia de San Juan en los departamentos donde se desarrollaron los proyectos mineros. Si comparamos lo que evolucionó la población y lo que evolucionó el acceso a la red eléctrica, lo que vamos a ver es que en San Juan la población creció un 13% en el periodo analizado y el acceso a la red eléctrica creció un 33%. Pero en los departamentos donde están los proyectos mineros, la población creció relativamente menos que en el promedio de San Juan, con excepción de Iglesia, y el acceso a la energía eléctrica creció mucho más que por encima del promedio de lo que creció a nivel provincial. Y esto tiene que ver con un impacto directo de lo que se genera por las externalidades que genera la actividad minera en esa provincia. Ahora vamos a otro punto de vista. Cuando nos dicen que es un negocio que no tiene riesgo la minería y que por eso
es tan simple y por eso, por ejemplo, tenemos que poner unos impuestos extraordinarios. ¿Cómo se mide la rentabilidad de una inversión? Hay dos modos. Uno, a través de los dividendos que distribuye anualmente una empresa por las ganancias que tiene, que distribuye entre los socios, pero la otra es analizar el valor de la acción. Si yo compro un año una acción y en algún momento la quiero vender, es probable que haya cambiado el precio de esa acción y eso haya generado una pérdida o una ganancia, depende de cómo haya variado el precio. Entonces, vamos a ver un ejemplo de una empresa minera global, de las más importantes, Vale, y si analizamos, por ejemplo, porque este es el tema, ¿no? Cuando uno analiza alguna foto y no analiza toda la película, por opción o por desconocimiento, a veces mirar una foto o una película corta nos produce un sesgo en la mirada que podemos tener. Entonces, por ejemplo, Vale, si uno toma entre el 12 de mayo, de no me acuerdo qué año lo hice esto, el 16, y el 4 de agosto, uno va a ver que el crecimiento en el precio de las acciones de Vale ha sido de 8 a 10. O sea, ha crecido casi un 25%. Uno dice, uy, una rentabilidad en 4 meses del 25% es una rentabilidad extraordinaria. Sin duda que el negocio minero es un gran negocio. Ahora, si tomamos las mismas acciones para un periodo de un año, entre septiembre del 16 y julio del 17, lo que vamos a ver es que creció de 6 a casi 10, un crecimiento casi de un 60%. Entonces, esto ratifica esa idea de que la minería es un negocio que siempre da dinero. Entonces, veamos, esto lo cuento por ahí en algunas charlas que he dado sobre estos temas, ¿no? Si, por ejemplo, en esta época en que los precios del hierro estaban por las nubes y la acción de Vale valía $60, yo vendía un departamento de $60.000 y compraba $60.000 en acciones de la empresa Vale, esperando que las ganancias del valor de mi acción siguieran multiplicando lo que genera habitualmente la minería. El problema es que yo al cabo de 12 años hubiera perdido de mis $60.000, hubiera perdido alrededor de $52.000. Esto tiene que ver con el riesgo, ¿no? El riesgo que puede generar la inversión en este negocio, y por eso tenemos que tener en cuenta de que cuando se habla de que la minería tiene riesgo, no es un cuento de los mineros, sino que lo que tenemos que hacer es analizar la realidad. Pero alguien me podría decir, bueno, no, pero eso es porque se trata del hierro, el hierro tiene características, pero el oro no falla. Esto es el precio de las acciones de Goldcorp. Ustedes imagínense el crecimiento que tuvo entre el año 2000 y el 2011, donde pasó de valer de menos de $10 a 55. Ese es un crecimiento extraordinario. Vamos de nuevo. Vendo mi departamento de $55.000 en ese año, en el año 2011, porque sé que el oro no falla, siempre da ganancias, y compro acciones de Goldcorp. ¿Qué es lo que pasa después? Y resulta que yo invertí mis $55.000 y al cabo de unos añitos me quedé con 13. No fue tan malo como Vale, pero no me decían que el oro no falla, que siempre da ganancia. La verdad es que para invertir en minería hay que tener además de dinero y vocación y ganas, hay que tener un poquito de aversión al riesgo. Por supuesto que puede haber ganancia, sin duda, si no, no existirían las empresas mineras, pero no dejemos a un lado de que existe riesgo con esto, ¿no? Y esto es para mostrar la relación entre el precio de los commodities y la cotización de las acciones. Acá vemos que el precio del oro aumentó en todo este periodo, ¿sí? Y después lo que tenemos es que las acciones de Barrick, cuando fue la crisis de la subprime, que bajó el precio del oro, bajaron de forma fuerte. Luego el precio volvió a subir, y ahí ¿qué sucedió? Subió el precio de las acciones. Cuando el oro empezó a bajar de nuevo, pero fíjense cómo se potencia este efecto en la caída entre el precio y el valor de las acciones. Es solo un ejemplo. Le agradezco a mi colega Víctor del Buono que me alcanzó estos gráficos tan hermosos para mostrar esto de un modo tan lindo y no tan feo como hago yo normalmente en mis presentaciones, pero es una cuestión muy gráfica que vincula dos aspectos, y nosotros sabemos que el precio de estos productos minerales no es fácil de manejar. Son mercados son mercados de hecho de los que se dan en la teoría como de competencia perfecta, ¿no? Sobre todo el oro y los metales preciosos y algunos metales de base. Y esto para mostrar el precio del hierro y el vínculo con la evolución de la cotización de las acciones de Vale que les mostraba recién. Bueno,
Otro tema, la minería no genera valor agregado. Se los comenté al principio y les dije, vamos a hablar de la minería y el valor agregado. Lo que les voy a mostrar acá ha sido todo robado de una presentación que hicimos con otra colega con la que hemos trabajado de modo importante estos temas, que es Taisuch, a la que también le agradezco que algunas diapositivas me arregló y me mandó. Es una presentación que hicimos en Argentina Mining hace unos pocos días, tratando de poner algunos de estos tópicos que presentamos en esta charla en esa muestra a la que nos habían invitado a participar, y ahí también le agradezco a Javier Rojas que nos hubiera invitado a presentar esta ponencia. Entonces ahí hablamos de agregado de valor. Entonces, nosotros mostramos en esa presentación el valor económico generado. ¿Qué sería esto por Pan American Silver? Acá nos corremos del foco en general de la minería y tomamos lo que ha hecho Pan American Silver en estos últimos años. Y lo que vemos es que el valor generado, que sería de algún modo el valor bruto generado por la minería, el valor de venta, el gross revenue en inglés, en Pan American Silver pasó de los 800 millones de dólares a 1.300 millones de dólares. Esto tiene sus causas con la incorporación de unas nuevas minas, pero lo que yo les quiero mostrar es que acá en promedio estamos hablando de unos 1.000 millones de dólares. Y de ahí sacamos los datos que ustedes pueden encontrar en los informes de sostenibilidad de Pan American Silver, donde dice cómo se distribuye eso. Porque lo que nos dicen es que de esos 1.000 millones de dólares muchas veces no queda nada en los países de origen. Bueno, si ustedes buscan los informes de sostenibilidad de Pan American Silver, van a ver que de ese valor promedio de los 3 años, de alrededor de 1.000 millones de dólares, 141 se distribuyeron en compras y salarios en gastos locales. 268 en compras y salarios en gastos regionales. 308 millones en gastos nacionales, y finalmente se pagaron en promedio unos 110 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Que de los 1.000 millones de dólares, el 42% de todo lo que se generó, de lo que produjo la extracción de ese recurso mineral y su beneficio y su comercialización, no queda, como nos dicen, en los países donde están las empresas mineras. El 42% queda a nivel local y regional. Y a nivel nacional queda un 73% a través de gasto. Y si consideramos los impuestos, vamos a llegar que el 85% de esos casi 1.000 millones de dólares, unos 850 millones de dólares, quedaron el 85% en cada uno de los países donde se desarrollaron las operaciones mineras. Finalmente hay una parte que es insoslayable de gastos internacionales, de compra de bienes, fundamentalmente de capital y equipos nacionales, y el resto lo que queda para pagar el costo de capital, para distribuir entre los tenedores de las acciones, y un valor económico retenido que muchas veces sirve para nuevas inversiones en estos países. Les quiero comentar también que Pan American Silver tiene operaciones en Canadá, en México, en Perú, en Bolivia, y en la Argentina y en Guatemala. Y esto es el promedio de todas las operaciones que tiene. Destaco lo de que tienen minas en Canadá y operaciones en Canadá, porque muchas veces nos dicen que los canadienses vienen a trabajar a estos países y en su país no lo hacen. Bueno, los que estamos acá en general sabemos que eso no es cierto, pero por las dudas reafirmamos esto. Entonces, lo que les quiero mostrar de nuevo y reforzar el concepto de todo lo que se genera, el 73% queda para los empleados y los proveedores de los países donde se desarrolla. Y si le agregamos lo que captan los gobiernos a través de los impuestos, el 85% del valor económico generado, que si no estuvieran esos proyectos mineros en nuestros países, eso se reduce todo a cero, completamente a cero. El 85% queda en nuestros países. Finalmente, una cosa que tiene que ver con también el valor agregado, para mostrar lo que pasa en la Argentina, les pido disculpas a los colegas que están en esta charla que pertenecen a otros países, pero en Argentina tenemos mucha discusión con respecto a lo que agrega valor o no la minería, y queríamos mostrar lo que genera en términos de divisas netas. La balanza comercial de la Argentina, en 12 años, las empresas mineras exportadoras han exportado casi 44.000 millones de dólares y han importado bienes, fundamentalmente de capital y algunos insumos, por casi 6.000. Con lo que a la Argentina, la actividad minera le dejó 38.000 millones de dólares netos de divisas para poder comprar otras cosas que debemos importar. Montones de cosas, entre ellos cuestiones que tienen que ver con la salud pública, por dar un ejemplo de lo que estamos viviendo hoy en día en nuestro país.
Entonces, volviendo a esto de la minería y el valor agregado que no genera, y volviendo a esta idea de la piedra, les quería mostrar que, uy, qué tarde que se me ha hecho, el valor agregado de la exportación de piedra. En repetidas ocasiones se habla de que exportamos piedra, que no agrega valor, entonces lo que yo quiero hacer es decirle cuál es el valor de un concentrado. El valor del concentrado es lo mismo que la piedra, porque nos dicen, están exportando piedra, y cuando son un poco más condescendientes con la minería, dicen, exportan barro. ¿Es barro lo que estamos exportando? ¿Es piedra lo que estamos exportando? Vamos a tomar un ejemplo de un pórfido de cobre. Entonces, si tenemos un pórfido de cobre que tiene un 1% de cobre, un lindo pórfido de cobre, un 1% promedio es una ley bastante alta, ojalá tuviéramos uno así a mano con unos 6 millones de toneladas de cobre de reserva para poner en el mercado rápido. Pero bueno, este pórfido del 1%, consideremos el precio de la libra de cobre a 3,80, que es lo que está hoy, se recupera el 90% del cobre, y sobre eso pensemos en un concentrado que exporta un 30%, 31% de cobre va en el concentrado. Y finalmente, el cátodo, que sería el producto que tiene todo el valor agregado, es el cátodo de cobre puro, digamos, que un cátodo de cobre que se generara a partir de esta tonelada de concentrado, que es lo que nosotros exportaríamos, tendría de metal pagable no una tonelada de cobre, sino que tendría 661 libras. En resumen, comparemos los valores agregados. Lo voy a pasar rápido porque estoy tarde y les quiero mostrar esto. Miren, si nosotros exportáramos la cantidad de toneladas de piedra equivalente a una tonelada de concentrado, nosotros, esto sí sería exportar piedra, estaríamos exportando $312. 312 dólares de piedra. Ahora, cuando eso nosotros lo trabajamos en nuestro país y lo que hacemos es exportar un concentrado, estamos elevando ese valor a $2.300, la misma cantidad de metal. Es decir, lo que estamos haciendo, cuando nos dicen exportamos piedra y no agregamos valor, yo les mostraría a esa gente este gráfico, de hecho se los quiero mostrar, para que me digan si no estamos agregando valor desde los $300 que se haría si pudiéramos exportar esa piedra, a los $2.300 de una tonelada de concentrado. Estamos multiplicando por 6,5, estamos agregando, no estamos agregando un 10%, ni un 50%, ni un 100%. Estamos agregando 550% de valor a esa piedra de la que hablan cuando nos dicen exportan piedra. Y después ver el aguas abajo, ¿no? Es decir, porque también se dice, bueno, no, pero tendrían que hacer la fundición acá en la Argentina y la refinación. Bienvenido sea para el que lo quiera hacer. Quien quiera instalar una fundición y refinación de la Argentina, las empresas que produjeran cobre estarían felices porque no pagarían derechos de exportación. Ahora, la fundición y refinación es otro negocio, no se puede exigir a una actividad que se involucre en otra en la que no esté interesado y no tiene know-how. Hagamos las condiciones para que vengan inversiones a ver si alguna fundición se quiere instalar. Pero fuera de eso, ¿cuánto agrega? Porque nos dicen, no, exportamos piedra. Bueno, está bien, exportamos concentrado, agregamos un poco de valor. Pero si hiciéramos el cátodo, agregaríamos mucho más. Tampoco es cierto. No agrega mucho el cátodo. Apenas agrega un 12% más. Multiplica por 1,1 el valor del concentrado. Entonces, ¿en dónde está el valor agregado? ¿Exportamos piedra? No, falso. ¿El valor agregado está en la transformación del concentrado al cátodo? Agrega un poquitito. ¿A dónde está la mayor parte del valor agregado? En la generación de la minería y el concentrado. Entonces lo que vamos a ver es que la minería como tal, porque así se desarrolla minería más la metalurgia para generar el concentrado en general, capta el 92% del valor que tendría un cátodo. Entonces, cuando ustedes les digan de que exportamos piedra, que no generamos valor cuando exportamos barro y todas esas cosas, ustedes pueden plantarse y decir, bueno, analicemos algunos números con respecto a qué es lo que agrega valor. Bueno, la minería no paga impuestos, lo hemos oído 1000 veces. Decir que la minería paga todos los impuestos igual que las otras actividades, más algunas cosas más, que en general son las regalías y los fondos para desarrollo y sustentabilidad que tienen algunas provincias argentinas. Pero sí pagan los impuestos que pagan las otras actividades de la Argentina. Vamos a ver cómo se distribuyen los beneficios. Rápido, les cuento. Hice un modelo de un proyecto también de explotación de cobre.
en nuestro país. Estos son datos generales de un proyecto que podría existir en la Argentina, y los impuestos que están resumidos acá, que son regalías 3%, un fondo de desarrollo del 1,5%, derecho de exportación del 4,5%, que por suerte han bajado, y tasa de impuesto a las ganancias del 35%, y esperemos que no lo suban a través de un impuesto de sobredistribución de dividendos que se está hablando ahora. Esperemos que no, porque nos quita competitividad, lamentablemente. Entonces, ¿cuál es la cuenta del principiante sobre esos datos que les mostré rápido ahí? Miren, una persona que no conoce de minería multiplica las reservas por el precio del metal, las reservas publicadas que publican las empresas mineras, y dice, se van a llevar 55.000 millones de dólares y a nosotros solo nos van a dejar el 3%. Este es el esquema del saqueo que nos cuentan, y si esto fuera cierto, es realmente un saqueo. Porque si se van a llevar de nuestro país 55.000 millones de dólares y solo nos van a dejar 1.700 a lo largo de 30 años, 28 de trabajo, la verdad que es un saqueo. ¿El tema cuál es? Es que eso no es cierto. Eso es una inmensa mentira, más grande que el cuento del saqueo. Entonces, vamos a hacer un análisis de cómo se distribuye el dinero a lo largo de la vida de esa mina. Primero, para que esa mina prospere, alguien tiene que invertir acá. Alguien tiene que invertir acá dinero. Por eso esto figura como negativo. Tiene que invertir dinero para que después se genere todo este flujo de fondos positivo. Y esos son los que tiene la empresa. Entonces dicen muchos, dice, pero acá recuperan muy rápido la inversión, porque acá invierten esta cantidad de dinero y en los 3 primeros años lo recuperan y todo lo demás es ganancia pura. ¿Sí? Ganancia pura, veamos. Miren, no es lo mismo, eso lo sabemos todos, tener plata hoy en el bolsillo que tenerla dentro de 30 años, ¿no? Eso es rápidamente intuitivo. Y eso, como para corregir esa distorsión que hay con el problema de cuándo uno va a recibir el dinero a lo largo del tiempo, se utiliza una tasa de descuento y se trae a un valor actual. No tengo tiempo para dar más sobre un valor actual, pero decirles que si nosotros utilizamos de modo real para poder sumar el dinero que yo voy a percibir en el futuro como se lo percibiera hoy, no lo puedo sumar en términos nominales, lo tengo que detraer. Entonces, aplicando una tasa de descuento, yo lo que voy a ver es que, por ejemplo, los 1.300 millones de dólares que voy a recibir en el año 2 de producción, en realidad son 900 millones de dólares a valor de hoy. Y además, por ejemplo, que lo que voy a recibir allá en el año 31, desde que empecé a invertir, 398 millones de dólares, hoy valen 23. ¿Qué es lo que hago con todo esto? Primero, a todos estos flujos de fondo, los descuento, los pongo a valor real, y una vez que están a valor real, los acumulo toditito y un montón, como decía el Chavo, y una vez que los acumulo, lo que voy a tener es el valor actual neto. Entonces, ¿cuál es el valor actual neto, que es el verdadero beneficio que va a tener la empresa que desarrolle este proyecto en la cual tiene que invertir 3.000 millones de dólares? Va a tener un beneficio de 2.000 millones de dólares, casi, 1988. O sea, va a recuperar, acá recién en el año 8 o 9, va a recuperar los 3.000 que puso, y finalmente lo que va a tener neto en ganancia son 2.000 millones de dólares. ¿Es mucho, es poco? Y miren, al lado de los 55.000 que nos estaban diciendo que se estaban llevando, la verdad que suena poco. Y pensar que hay que poner 3.000 millones de dólares en un negocio riesgoso para juntar otros 2.000, es cuestión de elección. Se pueden comprar acciones de esa empresa. Pero mientras tanto el Estado nos decían que solo nos pagaban el 3%. ¿Se acuerdan? Que solo nos pagaban el 3%. No, lo que hay que hacer es proyectar los flujos de fondo a través de los impuestos que pagaría esta empresa a lo largo de la vida de la mina. A eso le aplicamos el mismo criterio de descontar los flujos de fondo del Estado y los acumulamos. ¿Y con qué nos encontramos? Nos encontramos con que el Estado, a través de los impuestos en términos de valor actual neto, recauda 2.900 millones de dólares, mientras que la empresa minera recauda 1.900. Fíjense la relación. Nos decían, se llevan el 97 y nos dejan el 3, y acá lo que estamos viendo es que nos quedamos a través del Estado con casi el 60 y ellos se llevan el 40. Pero esto no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque todavía falta el efecto del impuesto indirecto. En realidad el Estado de este proyecto, porque le va a cobrar impuestos a los empleados que trabajan en la minera, y le va a cobrar a los proveedores de la empresa minera, y le va a cobrar impuestos a los empleados de los proveedores de las empresas mineras, y a todo el mundo le va a cobrar impuestos. Finalmente el Estado termina recaudando 3.800 millones de dólares. ¿Qué es esto? Que recauda casi el doble el Estado de lo que recauda o que gana la empresa minera en términos generales.
Y después hay un término que sí quiero pararme, que es el de las economías de enclave. Lo usan mucho los sociólogos cuando hablan de la minería y otras personas que hablan de la minería, diciendo que las empresas mineras se radican en países del tercer mundo, extraen los recursos y no dejan nada. Bueno, vamos a ver qué es lo que no es nada, ya lo estuvimos viendo, ¿no? Y para eso volvamos a San Juan. La economía de enclave, acá está la definición, se las dejo, pero es más o menos lo que les dije. Acá está el cuento de la economía de enclave, se llevan el 97, nos dejan el 3. Vamos a ver. El mismo informe que les mostraba antes sobre el impacto económico de la provincia de San Juan, nos muestra que en el año 2016 de 900 millones de dólares, quedaron 375 más 204 más 130 millones de dólares en nuestro país, lo que significa que el 77% de esas exportaciones quedó en el país. Fíjense qué parecido que es al número de los informes de sostenibilidad de Pan American Silver, que nos daba que el 85% quedaba en el país. Pero además de eso, fíjense que también hay una congruencia en cuanto a que el 77% queda en la región de San Juan. Eso significa que queda a nivel local. El 77% de lo que se genera. Porque nos hablan de economías de enclave y nos dicen de que se extraen los recursos minerales y en donde se extraen no queda nada. Y acá lo que estamos diciendo es que queda el 77% antes de los impuestos. Y después otro trabajo que se hizo desde la Secretaría de Minería de la Nación con el gobierno de la provincia de Jujuy y con las cámaras mineras y las empresas mineras de Jujuy para tener datos, nos muestran que el 70%, Jujuy no está tan maduro como San Juan en cuanto a los proveedores, y por eso en Jujuy queda el 70% de las exportaciones del año y de las inversiones que se hicieron en el año 2018 en la provincia de Jujuy, pero dato fundamental también en contra de ese cuento de la economía de enclave. Entonces, ¿quién es el principal beneficiario del desarrollo de un proyecto minero? Bueno, ahora nos volvemos de San Juan, nos volvemos a nuestro modelo. ¿Qué es lo que hacemos? Ploteamos en este modelo lo que reciben los proveedores y los asalariados de modo directo o indirecto a partir de este proyecto minero. Y cuando ploteamos esos flujos de fondos de este tercer sector, lo que vamos a ver, comparándolo con lo que recibe la empresa y con lo que recibe el Estado a través de impuestos, el principal beneficiario no es el Estado, no es la empresa, sino este conjunto de personas que son los proveedores, los empleados de las empresas mineras y los empleados de los proveedores y los comerciantes que le venden a esos empleados y un montón de gente que depende de esto, que por lo menos recibe una gran parte de lo que gana a partir de esto. Aplicando el mismo criterio de descontar los flujos de fondos y acumulándolos, lo que vamos a ver rápidamente, y se ve muy claramente, que quién es el principal beneficiario. Ahora, los cultores del cuento de la economía de enclave nos dicen que esto no existe y que esto es mucho más chiquito, ¿no? Se olvidan de todo esto, cuando en realidad es la mayor parte lo que queda ahí. Entonces, en términos de país, sumando proveedores nacionales, salarios nacionales, impuestos nacionales, provinciales, todo, y el beneficio que genera, lo que vamos a tener en términos de beneficio, porque así se mide el beneficio a través del valor actual neto, en términos de beneficio, lo que queda para nuestro país es casi 4 veces, más de 4 veces, casi 5 veces lo que queda para el país que lo que reciben los accionistas de esta empresa, que bien podemos ser nosotros, porque una forma de nacionalizar las ganancias de las empresas mineras es que compremos acciones de las empresas mineras que tienen proyectos mineros en nuestro país. Así que todos estamos al alcance de la mano para hacer que una parte de esto también quede en el país, que es lo que muchos promulgan. Pero lo promulgan desde un lugar de decir prohibamos y no desde el lugar de decir generemos trabajo para nuestros compatriotas y nosotros vamos a poner dinero en el desarrollo de estos proyectos mineros para generar trabajo para nuestros compatriotas y que esas ganancias, además de esa empresa, queden en nuestro país. Costos y márgenes operativos. No todos los proyectos mineros son iguales. Esta es la evolución del precio del cobre. Uy, qué tarde que estoy. La evolución del precio del cobre a lo largo del tiempo. Miren, cuando el precio del cobre empezó a aumentar de ese modo, empezó la discusión sobre la minería, porque aumentó en realidad el precio del cobre, del oro, de un montón de commodities, incluyendo los del agro y un montón a nivel mundial. Y eso provocó que todo el mundo se pusiera a mirar qué pasaba con
con la minería y a ver cómo se podía captar una mayor parte de la renta a partir de los impuestos de la minería. Antes nadie le llevaba el apunte. Pero bueno, el tema es que hay que ver que el cobre no siempre sube, como les mostraba antes con los otros, sino que a veces sube y a veces baja. Entonces fíjense lo que pasó, por ejemplo, con la lumbrera. La lumbrera empezó la construcción en el año 95 al 97, estuvo en construcción. Fíjense lo que había previo a la lumbrera. El precio del cobre estaba en casi $2 la libra. O sea, los cálculos que se hicieron para el desarrollo de este proyecto era con la libra de cobre a 2, ¿sí? Y después, lo que pasó fue que una vez que la empresa puso en marcha el proyecto, en vez de tener un precio de 2, había bajado casi a la mitad. Esto es para otra charla más larga, ¿no? Pero ¿saben el impacto que tiene que en los primeros años del desarrollo de un negocio baje a la mitad del precio y los costos permanezcan constantes? Esto es terrible. Por supuesto que después el precio subió, pero eso es otra historia y por suerte permitió equilibrar. El precio del cobre subió por ahí a partir del año 2003, bajó, subió, subió, bajó. El tema son los costos, porque muchas veces la gente pone el énfasis en decir el oro se fue a 2.200, la plata se fue a 25, el cobre, como en este caso, se fue a 4. Y dicen, y los costos con los que hicieron el proyecto eran de 90 centavos y el cobre se fue a 4. Bueno, lo que hay que ver también es qué es lo que pasa con los costos. Esta es la evolución del precio del cobre en un periodo de análisis hasta el 2015, y esta es la evolución de los costos. Los costos, con esto de la puja distributiva, que no es un cuento, aumentan cuando aumenta el precio del producto que se vende, porque es una cuestión lógica y bienvenido que así sea, bienvenido, porque de ese modo quienes captan el beneficio de esta suba de precio son todos, porque a través de esto se distribuye, y a través de los impuestos también se distribuye el beneficio de la suba del precio de un commodity como estamos viendo en este caso. Entonces, lo que hay que tener en cuenta hasta acá es que este es el promedio de los costos de toda la industria. Esto es un caso, por suerte, la gente de Cochilco en Chile publica unos informes que son excepcionalmente buenos y útiles para trabajar y analizar, y este dato lo sacamos de una publicación de Cochilco, donde nos muestra cómo crecieron los costos de las principales operaciones mineras de Chile. ¿Por qué mira esto? Y porque lo que hay que ver es que cuando acá subió el precio, acá, durante un año, hubo un margen muy importante, porque el precio estaba a 375 centavos de dólar y los costos estaban a 174. Y acá es donde todos ponen el foco cuando critican la minería. Ahora, ese mismo grupo de minas, que acá tenía este nivel de beneficio, en el año 2015, el mismo grupo de minas casi no tenía beneficio, porque el precio había bajado a 2.47 y los costos, que son bastante resistentes a la baja, estaban en 2.25 para el mismo grupo de operaciones mineras. Esto no está deformado. Entonces, lo que hay que tener en cuenta cuando pensamos, por ejemplo, en poner impuestos a las empresas mineras, es que no todas las operaciones mineras son iguales. Algunas tienen beneficios altos y otras están trabajando casi al borde del cierre. ¿Por qué? Porque acá en esta época de altos precios había empresas que tenían márgenes operativos altísimos. ¿Qué significa 80 y 79? Que vendían por 100 y tenían costos de 20. Hasta ahí ganaban 80, faltan los impuestos, ¿no? Pero hasta ahí ganaban. Pero en ese mismo momento había otras minas en ese mismo país que, aún con un precio altísimo del cobre, estaban teniendo costos de 90 o 95 por cada 100 que vendían, y acá todavía faltan los impuestos. Entonces hay que ser inteligente en la elaboración de políticas tributarias de modo tal que permitan una recaudación sana, gravando las utilidades, gravando la ganancia, que es lo justo. Y es más, no solo grabar la ganancia, sino que en función de que cuanto haya más ganancia, la tasa sea creciente, como sucede o como debiera suceder con el impuesto a las ganancias, pero no grabar sobre las ventas, que es algo peligrosísimo. Porque ustedes imaginan, por ejemplo, a esta empresa, si lo hubieran puesto acá, con $77 que tenía estaba por cada, de 77, de cada $100 que vendía, serían 77 de ganancia. O sea, solo tenía $23. Si de a $100 le ponen un 10% de derechos de exportación, le están cobrando $10. $10 a esta empresa no le hace nada, porque está ganando 77 antes de pagar los impuestos. Ahora, a esta empresa, que antes de pagar los impuestos estaba ganando 5, le ponemos los $10 y lo mandamos directamente a pérdida. Y ese es el problema de los impuestos sobre las ventas.
que tanto se están discutiendo en estos días en todo el mundo. No sé si en todo el mundo, pero se está discutiendo. Y otro aspecto que hay que tener en cuenta, que también tiene que ver con cómo son los proyectos mineros, porque acá lo que yo les muestro es un promedio para todas las operaciones, de las grandes operaciones, 26 grandes operaciones mineras de cobre de Chile. Pero acá tenemos uno solo. Y otra de las cosas que hay que tener cuando pensemos en políticas tributarias, es que un mismo proyecto, que es el caso que les estoy mostrando acá, a lo largo de su vida, tiene distintos niveles de ganancia, aun cuando los precios y los costos se mantuvieran constantes. ¿Por qué? Porque decrecen las leyes y porque aumenta la profundidad, lo que aumenta los costos. Entonces, nosotros vamos a tener que los márgenes operativos están ligados a las leyes de mineral. Lo que tenemos acá es la ley de cabeza de cobre, que va decreciendo, y acá lo que tenemos es ese margen operativo que antes yo le mostraba para el caso de Chile. Entonces, este proyecto, que en este año tiene un 63% de ganancia antes de pagar impuestos, el mismo proyecto acá, en el año 21, va a tener solo 16 de ganancias por cada 100 que venda antes de pagar los impuestos. Entonces, por ejemplo, este proyecto, si tuviera un 10% de retención de las exportaciones, solo le quedarían 6 de ganancia. Y ahí todavía falta el impuesto a las ganancias. Y otras cositas más. Entonces, tratemos de ser inteligentes cuando veamos impuestos, cuando veamos la estructura tributaria para la minería. ¿Por qué? ¿Por qué para la minería es importante? Para todas las actividades es importante, porque además hay una cuestión de justicia tributaria, que pague más el que más gana, no que pague más el que más vende. Porque el que vende puede tener costos muy altos y puede estar ganando poco y le estamos aplicando impuestos altos al que gana menos y bajo al que gana más. Entonces, haciendo una comparativa hoy, según los datos que tengo, de cómo sería el valor actual neto para los accionistas de este proyecto, con la única diferencia de la estructura impositiva que se aplica sobre esto, vamos a suponer en un modelo teórico de que tanto en Chile como en Perú como en Argentina, este proyecto tuvieran exactamente los mismos costos, cosa que no es cierto. Pero para el análisis, ¿no? Entonces, sacamos a un lado la variable costos propios de cada país, el precio lo mantenemos constante, y la única variable que nos queda es la estructura impositiva. Bien, este proyecto que en la Argentina deja un beneficio de 2.000 millones de dólares en 31 años, ¿no? No nos olvidemos que los 2.000 millones de dólares son en 31 años, no es que ganen al año siguiente. En Chile daría una ganancia de 2.300 millones de dólares y en Perú de 2.100. Si la diferencia son los impuestos, ¿cuál es la conclusión? Que los impuestos son más altos en la Argentina, para la minería, que en Perú y que en Chile. Primera conclusión. Los impuestos para la minería en Argentina son más altos que en Chile y que en Perú. Pero ahora pensemos en un aumento de costos. Yo les mostré el tema de los costos que aumentan, que a lo largo de la vida de la mina aumentan, y hay montones de variables, pero supongamos un aumento de costos que es una cosa que ya han visto que es muy probable que suceda. ¿Qué pasa? Si ustedes se fijan, si aumentamos un 30% los costos, cosa que es muy posible que suceda, por distintas razones, o que la propia mina tuviera un 30% de costos adicionales, los tres proyectos, ¿qué va a suceder con la estructura impositiva? La estructura impositiva castiga más en la Argentina, porque si ustedes ven acá la diferencia, en por ciento, es casi un 15% lo que ganan más en Chile que en Argentina. Pero acá, en un escenario más complicado, en un escenario mucho más complicado, porque tiene más altos costos, resulta que la Argentina, como tiene impuestos más altos, hace que la ganancia sea menor, y fíjense que ahora ya es el 50% la diferencia entre Chile y Argentina. O sea, para un inversor que tuviera dos proyectos exactamente iguales, diría, si yo me voy a invertir en este proyecto, en Chile me va a dar 1.200 millones de dólares, y la Argentina me va a dar solo 800. ¿Y cuál es la diferencia entre esos dos? La estructura impositiva. Y como es una estructura que tiene una parte que grava las ventas y no las utilidades, ahí está el segundo problema. No solo que es más alta, sino que es regresiva. Castiga más al que menos gana. Entonces, no nos olvidemos, porque acá lo que yo les mostraba, este proyecto tiene un margen operativo del 39%. Acá, cuando le aumenté el costo, el margen operativo era del 30%. Pero ahora vamos a ver el del 10%, y ustedes me van a decir, bueno, pero lo del 10% es muy teórico. Y yo le voy a decir, no, lo del 10% no es teórico. El promedio de las minas de cobre de Chile en el año 2015 tenía un margen operativo de solo el 10%.
Entonces no es un caso teórico y decir, no, esto no va a suceder. Esto sucede. Veamos qué pasa si los costos aumentan y el margen operativo es solo del 10%. Fíjense, en ese proyecto, el mismo que teníamos antes, ¿cómo castiga la estructura impositiva? En Chile y en Perú deja una ganancia de alrededor de 500 millones de dólares, y en Argentina solo de 100. 100 millones de dólares de ganancia, cuando hay que invertir 3.000 millones para recuperar 116, en una de esas por ahí por el año 25. Ustedes se dan cuenta entonces de que la estructura impositiva es una más de las variables que se analiza cuando uno analiza las oportunidades de inversión, además de toda otra infinidad de cosas que hay. En resumen, esto reafirma el concepto de que en Argentina, sobre la minería, tenemos impuestos más altos que en Chile y que en Perú. Pero ¿qué pasaría si nosotros, por ejemplo, quisiéramos decir, bueno, pero ¿qué hacemos con el proyecto? Porque los proyectos son dinámicos en muchas variables. Entonces decimos, bueno, pero tenemos este proyecto que en Argentina tiene una tasa interna del 10%, con estos costos, 2,48 por libra, con un precio de 2,75. En Chile tiene una tasa interna de retorno de 14. Por esa razón, nosotros vemos también en términos de valor actual neto, de que en Chile tiene casi 550 millones de dólares de valor actual neto y en Argentina solo 110. ¿Qué podría pasar? Podríamos cambiar la ley de corte. ¿Qué es cambiar la ley de corte? Y sacar el mineral más rico, ¿no? Entonces, nosotros en este proyecto modelizado, en el que tenemos acá, en principio, el perfil del open pit final, esto sería todo el mineral y la roca que se saca para toda la vida del proyecto, todo lo que está por encima de esta línea, que es el perfil final del pit. Todo esto son las 1.500 millones de toneladas de las cuales se produciría el cobre del que le hablaba en el modelo. Acá tenemos 1.500 millones de toneladas. Pero si vamos a analizar la curva ley tonelaje de nuestro yacimiento, lo que vamos a tener es que a medida de que nosotros estamos aumentando la ley media que vamos a analizar, que es lo que hay en la abscisa, lo que vamos a hacer es disminuir en las ordenadas, que son las toneladas aprovechables. Es lógico. Si yo quiero sacar mineral de más alta ley, voy a tener menos toneladas de los cuales voy a tener esa cantidad de mineral. Entonces, de los 1.500 millones de toneladas, si yo, por ejemplo, decidiera subir la ley de corte de lo que voy a explotar, finalmente, por ejemplo, si hago un análisis económico, minero, si hago un nuevo plan de minado, pongo las miles de variables que me permiten tratar de calcular esto, voy a llegar, por ejemplo, a la conclusión, modelizado, teorizado, de que si yo llego a una ley de corte de del 0,5% en vez de 0,3% como tenía antes, con lo que la ley media de lo que yo voy a explotar va a ser de 0,75% de cobre, voy a tener 691 millones de MENA, contra los 1.500 que tenía acá, ¿no? Bueno, eso se le llama descremar el yacimiento, es decir, es aprovechar lo que está más a mano. También se podría decir rapiñar, pero es que si no es rapiñar, es si las condiciones de costos entre los que está la infraestructura, los salarios, la energía, los impuestos, son tan altos que no permiten explotar el mineral, que no es económicamente explotable, no hay otra posibilidad que extraer lo que se pueda con un beneficio que sea razonable, porque si no, no voy a conseguir la inversión y finalmente no voy a sacar nada. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Subimos la ley de corte, ya no tenemos 1.500 millones de toneladas. Lo que vamos a tener son 690 millones de toneladas. Entonces, ahí lo que vamos a tener que, en este proyecto complicado, porque era un proyecto de costos altos, 2,42 por libra, que tenía un valor actual neto bastante bajo, en la Argentina, vamos a tener que, aplicando este concepto de subir la ley de corte, podemos tener un proyecto, fíjense, que pasa de los 116 millones de dólares de valor actual neto a un valor actual neto de 900 millones de dólares. Entonces, con el mismo yacimiento, en vez de tener 100 millones de ganancia, de beneficio, medido en valor del dinero hoy, podemos tener 900 millones de dólares de ganancia. Fíjense, ¿no? El mismo yacimiento, con los mismos costos y con los mismos impuestos. Pasamos de 116 a 900. No fue magia.
No fue magia. Fue que, ¿qué hicimos? Este proyecto que era viable con impuestos progresivos, con impuestos regresivos es casi completamente inviable. Nosotros lo transformamos en esto. Lo transformamos en uno que tiene 900 millones de dólares de beneficio, pero ¿qué tiene como correlato? Se sube la ley de corte, se pierde mineral, se pierde inversión, se pierden salarios, se pierden compras, se pierden exportaciones. Finalmente, lo que hacemos es decir, sí, hemos pasado de 100 millones a 900, pero mientras tanto, estos 6.900 millones de dólares que iban a ir a parar a toda esta gente, se transforman en solo la mitad, 3.000 millones de dólares. En resumen, nos estamos comiendo la crema del yacimiento. Como ya es la 1 de la tarde, y estoy, la gente se ve, algunos se han suicidado, voy a ver si llego un poquito al final. Estoy viendo un mensaje, porque creo que es la policía que me está mandando un mensaje. Y corte con esto. Vamos de nuevo, me tenía que enganchar. No quería ver si alguien me estaba advirtiendo de alguna cosa rara, como por ejemplo que estuviera sin ropa o algo por el estilo que suele pasar. Vamos con el exceso de expectativa. Es otro mensaje que quiero dejarles de algunas charlas que hemos hecho, porque a veces, por ejemplo, se habla del litio, ¿no? Y se habla de la Arabia Saudita del litio, del triángulo del litio. Esta publicación yo la tomé porque la verdad que cuando lo leí me quería tirar del 10º piso a una maceta del 4º. Solo en Jujuy el salar de Cauchari atesora reservas equivalentes a 50.000 millones de dólares. Cuando alguien dice eso, la gente se carga de expectativas diciendo, estamos en Kuwait, por decirlo de algún modo, ¿no? Porque ¿cómo se hace la referencia? Arabia Saudita del litio. Entonces la gente empieza a pedir cosas que son imposibles. Entonces cuando se publicó hace mucho esto de la Arabia Saudita del litio, yo estuve buscando cuál era el origen de esto. Entonces decía, Arabia Saudita es el primer exportador de petróleo del mundo, en ese momento de petróleo, y Chile es el primer exportador mundial de litio, era en ese momento, hoy es Australia. Entonces uno diría, de algún modo podría pensar, la gente pensaba, tenemos litio, somos Arabia Saudita. La verdad es que no es así, porque en ese momento Arabia Saudita producía 160.000 millones de dólares de petróleo, y Chile no producía ni siquiera 1.000. Producía 0,32 miles de millones. ¿Es comparable? Ahora, esas expresiones, la Arabia Saudita, el litio, el triángulo del litio, el oro blanco, ¿qué es lo que hacen? Daño, cargan de expectativas a la gente con cosas que no tienen que ver. Y ni les cuento de las valuaciones multimillonarias que hacen. Esto de los 50.000 millones de dólares que vale un salar. Imagínense una persona de Jujuy que dice, si solo el salar de Cauchari atesora reservas por 50.000 millones de dólares, y nosotros tenemos como 4 o 5, no me acuerdo cuántos salares más tiene Jujuy, nosotros somos Arabia Saudita. Podemos pedirle al litio lo que sea, porque total, vale 300, 400.000 millones de dólares, pagamos la deuda externa, todo. No, eso es toda una gran mentira, es una deformación de la realidad, es una cosa que no corresponde. Y lo peor que no corresponde es que una revista que dice Revista de Divulgación Científica de la UBA publique de que solo en Jujuy el salar de Cauchari atesora reserva por 50.000 millones de dólares. Porque ¿saben cuánto vale un proyecto de litio con suerte? Si está muy desarrollado, muy explorado, muy avanzado, en esa vale 100, 200 millones de dólares. No vale 50.000 millones de dólares. Ni por casualidad. Y dicho esto, quiero volver sobre una cosa que tiene que ver con este concepto que les dije al principio de que cuán importante es de que se trate de un recurso no renovable. Lo que trabajamos en minería, lo que transformamos en trabajo, ¿no? Porque es el concepto. En minería lo que hacemos es transformar minerales que están enterrados en trabajo. Oportunidades para la gente, en educación, en hospitales, en infraestructura. Todo eso, lo que es una conversión, es una alquimia. No producimos oro, como los alquimistas querían hacer. Lo que hacemos es al revés. Transformamos el oro, lo transformamos en dignidad para las personas.
Lo transformamos en trabajo para la gente, lo transformamos en salud, lo transformamos en educación, en escuela, en aprovechamiento del agua que tanto se cuestiona. Eso es lo que hace la minería, transforma algo que no vale nada, que si está enterrado, en algo muy valioso para las personas que son parte del ambiente. Y cuidando el ambiente como corresponde, que es lo que todos debemos hacer. Pero no nos olvidemos que las personas son parte del ambiente. Y esto para mostrarles qué pasó con los recursos de litio. Y acá vamos al concepto del recurso no renovable. Un recurso no renovable, en principio, lo que genera es que cuando lo estamos explotando cada vez tenemos menos, ¿no? Y es real eso, cada vez tenemos menos. El problema es cuando no sabemos cuánto tenemos, y si ese tener menos es tan importante como se le adjudica. En el caso del litio, por ejemplo, cuando acá empezó un poquito una de las primeras fiebres del litio, la cantidad de años de los recursos cuantificados venían decreciendo. ¿Por qué? Y es lógico. Venían decreciendo porque se estaba explotando el litio conocido. Entonces, cuando en el año 2003 había litio para 600 años, en el año 2007 había solo para 440 años, porque se habían consumido esas reservas. Ahora fíjense, un recurso no renovable. ¿Qué pasó? Ciencia y tecnología e investigación. Ciencia aplicada al descubrimiento de nuevos recursos, ciencia aplicada y tecnología aplicada al aprovechamiento de otros recursos conocidos, pero que antes no se podían explotar, o no se podían explotar, y la economía. ¿Y cuál es la paradoja de esto? De que con el paso de los años, en vez de cada vez tener menos recursos y reservas a nivel global, tenemos cada vez más. Y para el año 2015 teníamos recursos de litio identificados en el mundo para 1500 años. 1500 años. Imagínense si no sabemos si el litio se va a utilizar dentro de 10 años, si va a ser reemplazado por una tecnología que ni siquiera nos imaginamos. Una que nos podemos imaginar es la de la celda de hidrógeno. Y tenemos para 1500 años. Entonces, tenemos que cargar con impuestos extraordinarios y decir que el litio tiene un valor estratégico cuando hay tanto por todos lados en el mundo. Bueno, lo pensemos. Y el cobre, para no hablar solo del litio. En el año 2000 había 400 millones de toneladas de reservas de cobre. Eso significa que a un ritmo de explotación, de 20 millones de toneladas por año, teníamos para 24 años reservas de cobre. Se nos acaban las reservas de cobre. Bueno, para el año 2017 resulta que habían crecido, a pesar de que ya se habían explotado la mayor parte de estas 480, las reservas de cobre habían crecido. ¿Por qué? De nuevo, no es magia, es solamente aplicar ciencia y tecnología, que es lo que nos va a permitir enfrentar todos los desafíos que tenemos. Ahora, si en vez de enfrentar los desafíos a través de la ciencia y la tecnología, lo que hacemos es prohibir todo, bueno, no estamos en un buen camino. Entonces, repasando, empecé la charla con, no tiene impacto en el PBI, no hay valor agregado, exportan piedra, la minería es un ejemplo típico de economía de enclave, no pagan impuestos, es el mejor negocio, no hay riesgo, los recursos son no renovables, son estratégicos, debemos establecer impuestos extraordinarios. Y finalmente, uno que no les mencioné son los pasivos sociales. Muchas veces hablan de los pasivos sociales cuando se va a la minería, porque nos dicen, y en 30 años cuando esté la mina, ¿de qué va a trabajar la gente? Y yo a esa gente le pregunto, ¿y en 10 años el que hoy es taxista? Cuando los vehículos autónomos de Google o de quien sean reemplacen a los choferes de taxi, ¿de qué va a trabajar el taxista? Ahora, ¿le vamos a prohibir al taxista hoy que porque dentro de 10 años no va a haber taxis, no trabaje? ¿Le vamos a prohibir a los que tienen hoy la oportunidad de tener una vida digna a partir de la minería y cobrar de los mejores salarios que hay en la Argentina, con obra social, con vacaciones, con oportunidades para sus hijos? ¿Le vamos a prohibir 30 años de esos ingresos porque en 30 años se va a agotar la mina? Parece un poco egoísta, ¿no? Pero además no es cierto. ¿Por qué? Porque en 30 años probablemente esa mina se agote, pero va a haber otra en producción, en otro lado, cerca, lejos. Los mineros sabemos que tenemos trabajo hoy en San Juan y mañana nos vamos a Salta y después nos vamos a la Patagonia. Como los gendarmes, que saben que van de un lado para el otro, como los gerentes del Banco Nación, que saben que van de un lado para el otro. Es parte de la profesión. Pero no se agota la mina y no queda ese pasivo social.
Porque ese pasivo social lo agitan con cosas del pasado, cuando antes los pueblos mineros se hacían alrededor de las minas, y ahí sí, cuando se agotaba la mina, el pueblo quedaba sin nada. Hoy la industria minera a nivel global ha cambiado, la gente vive en ciudades, viaja a los proyectos mineros, y después vuelve a su ciudad, a donde vive, o al pueblo cerca, o al pueblo medio lejos, o a la ciudad cerca, a la ciudad medio lejos, o lo que sea. Pero si esa mina se agota, esa gente trabaja después en otro lado. Y además el capital que quedó formado. Entonces, repasando, generan solo el 0,6% del PBI, ¿sí? Ahora, no me mienta, el 0,6% del PBI en la Argentina, en San Juan genera el 18%. Es muy importante la minería en términos de PBI. Además, genera más en términos de PBI en San Juan que lo que genera en toda la Argentina, en términos, si vamos a comparar cosas que no se deben comparar, bueno, pongamos otros datitos en la mesa. Es un negocio seguro. No vendan el departamento para comprar acciones de las empresas mineras si no están seguros de lo que van a hacer o que tienen nervios de acero. El saqueo, nos dicen, se llevan el 97 y nos dejan el 3. No, no es cierto. Se llevan apenas el 20 de todo lo que se genera, que si no se invirtiera sería 0. Esto es lo que tenemos que lograr. Tenemos que lograr que se invierta este dinero, alguien lo ponga, quien sea, bienvenidos los argentinos que quieran invertir en los negocios mineros, para que se genere todo esto para los argentinos. Todo esto que está acá, 8.000 millones de dólares en términos de valor actual neto. Con respecto al cuidado de los recursos, y bueno, ya hemos visto el impacto que pueden tener los impuestos en las leyes de corte. Tengamos una estructura tributaria inteligente y que atraiga inversiones y que disminuya el riesgo, y fundamentalmente que nos permita explotar con mucha más racionalidad los recursos para que eso genere más trabajo para la gente. Porque ese es el destino final, que la gente tenga trabajo, dignidad y oportunidades. No explotar minerales por explotar ni exportar por exportar. El tema de la paradoja de los recursos no renovables, como vemos, los recursos son no renovables, pero de acá hasta que se agoten, solo si adoptáramos la postura de la Inquisición, de decir no toquemos nada, no hagamos nada, entonces ahí sí se van a empezar a agotar los recursos. O con esas teorías de que solo debemos explotar el cobre de los pequeños yacimientos. Explíquenme cómo vamos a abastecer la transición energética a las energías verdes que necesita muchísimo cobre si solo explotamos los pequeños yacimientos. ¿Saben qué? Si explotáramos ese tipo de pequeños yacimientos, el cobre sería más caro que el platino, que casi no hay de esos yacimientos. Mientras tanto, lo que podemos decir es que la minería en gran escala, que es la que reduce costos, nos permite aprovechar recursos de más baja ley, y de ese modo, ¿saben qué? Permite bajar el precio del cobre y permite que el cobre sea accesible para los más pobres. ¿Se dan cuenta? La minería de gran escala lo que genera es que más gente de menos recursos pueda acceder a cosas a las que no podría acceder si no existiera la minería de gran escala, y a la cual solo podría acceder la gente de altos recursos. Por ejemplo, la electricidad, o por ejemplo un auto eléctrico. Entonces, cuidamos el planeta cuando estamos aprovechando racionalmente los recursos minerales y cuidamos a las personas. ¿Y el valor agregado? Bueno, ya les dijimos, ¿no? Nos dicen, exportan barro, exportan piedra, no hay valor agregado. Ya mostramos, el 92% del valor del cátodo de cobre es lo que va en el concentrado. Todo lo que se genera es tremendo a partir del proceso minero. Y finalmente los pasivos sociales. Y volvemos a San Juan. Volvemos a San Juan y a mostrar lo que pasó con la mortalidad infantil en San Juan. Volvemos a San Juan para mostrar que Hachal tendrá un hospital espectacular a partir de los fondos mineros, porque esto también es parte de lo que tenemos que decir para destruir ese cuento de las economías de enclave. Todo esto tiene que ver con el hospital de Calingasta, de Hachal, y esas cosas que no son cuentos, son realidades. Y después, siguiendo con San Juan, vamos a ver que, por ejemplo, San Juan registró una desocupación del 5,2%, menor a la media nacional. ¿Saben cómo sería la desocupación en San Juan si hubieran prohibido la minería en San Juan, como quieren muchos? Como hay gente que presenta proyectos de ley diciendo prohibamos la minería en el país, aún la que está desarrollada. ¿Saben cómo sería la desocupación en San Juan? ¿O van a decir que van a generar otras alternativas de desarrollo de las que ya hemos oído hablar durante años y nunca ha sido una idea concreta que pueda generar ni la milésima parte de lo que genera la gente
la minería. Otras cosas. San Juan, con fondos mineros, lleva agua, tanto que nos hablan del agua. La minería permite el cuidado del agua a través de la utilización inteligente de los fondos que se generan a partir de la minería. La minería cuida el agua y permite que el agua pura llegue a más gente. Con fondos de Gualcamayo y Pascualama mejora la red de riego en Jáchal. Cuando mejoramos la red de riego, evitamos las pérdidas de la valiosa agua en las pérdidas de los canales antiguos y que están en mal estado, y lo que hacemos es mejorar el aprovechamiento del agua. Fíjense cómo no es el agua vale más que el oro, el agua es cuidada por el oro. El oro genera las posibilidades de que cuidemos el agua y la aprovechemos mejor. Y finalmente otra cosa, no solo agua, electricidad y hospitales, escuelas. Con fondos mineros culminarán otras 3 escuelas en Jáchal. A ver, ¿qué es el valor agregado? Esto lo robé de una presentación que hicimos con Tai la semana pasada o la otra. Hay cuestiones del valor agregado que son cuantificables. Las divisas que se generan, las compras a los proveedores, las contribuciones al gobierno, los salarios que se pagan, las horas de capacitación, la inversión en infraestructura son medibles. Ahora, hay otras que no son cuantificables, son intangibles, digamos. Se podrían cuantificar, pero habría que buscar unos indicadores que, bueno, habrá que trabajarlos. Pero mientras tanto, tengamos en cuenta. La minería genera independencia futura de la propia operación minera. Porque si una mina cerca de un pueblo, después de 20 años, se agota, ha dejado una infraestructura que trasciende a la propia operación. La minería genera arraigo en las poblaciones, lo sabemos. Lo vemos en Santa Cruz, lo vemos en San Juan, lo vemos en La Puna. Genera arraigo a las poblaciones locales, porque si no esa gente se tiene que ir a trabajar a los suburbios de las grandes capitales si no tiene alternativas de trabajo. Crea oportunidades económicas sostenibles, por supuesto, multiplica las posibilidades de otras actividades. Da acceso a una mejor calidad de vida, aumenta la alfabetización, se generan nuevos oficios, mejora la salud. La industria minera produce un valor agregado económico en los países donde se desarrolla, lo hemos visto en todo lo que hemos mostrado. La formación de esos activos se da principalmente en las comunidades anfitrionas. Fíjense, estamos en las antípodas del cuento de la economía de enclave. El principal beneficiario de la actividad minera son las comunidades anfitrionas, generando empleo, cadenas de valor y mejorando las economías. Pero existe otro valor agregado que necesita ser visibilizado. Es el legado. Es aquello que trasciende la propia vida útil de la operación, generando activos sociales que son intangibles para muchos. Para la gente que los vive no son intangibles. A la gente que le cambia la vida para siempre, a ellos, a sus nietos, no es intangible. Es un valor agregado gigantesco. Y que generan trasvasamientos hacia otras actividades y generaciones. Por eso le hablo yo de los hijos de los nietos. Yo tuve por suerte la oportunidad de hablar con una persona que trabajó en la lumbrera, una mujer que manejaba los grandes camiones, que cuando ella empezó a trabajar, trabajaba para una contratista de la construcción de lumbrera, trabajaba en el lavadero de la contratista de la construcción de lumbrera, a partir de ahí pasó, subió, la entrenaron en el manejo de equipos, y ella era una de las que manejaba esos grandes camiones de la mina lumbrera, que ella estaba orgullosa porque ella no había terminado el primario y su hija estaba estudiando ingeniería de minas. Dice, yo en mi familia, si no hubiera sido por la minería, jamás hubiera tenido la oportunidad de tener lo que tengo, y mi hija menos. Menos que menos. Entonces, con eso hablamos del trasvasamiento generacional. ¿Exportamos piedra? No, exportamos trabajo argentino. Eso es lo que exportamos, no es piedra, es trabajo. Muchísimas gracias y disculpen la longitud. Quería contarles todo lo que teníamos de años de trabajo, de reunir con un montón de colegas con los que venimos colaborando en estos trabajos. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación. Creo que hablo por todos, que fue una excelente presentación, lo felicitamos. Y también que dejó una visión muy clara de lo importante y lo beneficioso que es la minería para un país. Creo que eso fue como lo más importante que yo visualicé en su presentación y dejó muy claro. Tiene hartas felicitaciones en el chat. Algunos ya lo están candidatando a presidente, lo quieren de ministro también. Alejandro Caballero lo quiere presidente de Argentina.
Y habían unas preguntas por aquí. También preguntaban por la referencia de la revista que dio en un momento que hablaba del litio en San Juan, creo. No, era una revista, una publicación de la revista de Ciencias Exactas. Sí, Usted que habla Fernanda Fraga de dice San Juan. si tiene la referencia de la revista. ¿De cuál revista? Vamos a ver, ¿de cuál de todas? Era una que salía en la publicación, que decía que aportaba litio más de 50.000 millones que había salido. Ya después lo paso al link. Ya, ok. Se llama exactamente la revista. Ya, Tobías Antonio dice, a mí me parece que sería interesante, más allá de la negligencia clase política que tiene la Argentina, que los recursos también llamados bienes comunes sean explotados por el Estado y no por empresas privadas. ¿Te parece que con una visión optimista de la gestión nacional sería viable? Para empezar, yo creo que no todo es gestión negligente en la Argentina. Creo que hay mucha gente de distintas orientaciones políticas que está a favor de la minería y que han podido canalizar políticas que han permitido el desarrollo en varias provincias. Lo vemos claramente en San Juan, lo vemos claramente en Jujuy, lo vemos claramente en Santa Cruz, lo vemos claramente en Salta y en otras más también lo vemos claramente. Entonces, no siempre es que la dirigencia política, no me acuerdo cómo fue la definición. Pero fuera de eso, en respuesta a si el Estado lo podría hacer, yo lo que haría para que fuera todo justo para todos los argentinos sería crear una empresa pública estatal que haga oferta pública de acciones y que todos los argentinos que quieren que el Estado encare el negocio minero compren acciones de esa empresa. Porque si esa empresa es eficiente, todos los que lo apoyaron van a tener beneficios. Y ahora, si esa empresa no es eficiente, los que la apoyaron no van a tener beneficios, pero estaban ideológicamente pensando de que eso era bueno y tal vez lo puedan corregir. El problema con las empresas estatales es que si no son eficientes, cargan ese costo a todos los que querían la empresa estatal y los que no la querían. Entonces, para mí, la idea de la empresa pública estatal minera es muy buena. Lo que hay que hacer es que se haga con capital privado, digamos. Es decir, que quieran intervenir y participar de esa empresa de forma no forzosa todos los que estén convencidos de que esa empresa va a funcionar bien. Esa creo que es mi respuesta para eso. Okay. Otra dice, Jorge, ¿cuál sería la solución para que lleguen las inversiones para el crecimiento de la actividad minera? De acuerdo a lo informado, es la actividad que más aporta al desarrollo sostenido de la región. Perdón, léemela de nuevo porque me quedé pensando en otra cosa y yo no tengo un solo medio cerebro. Dale. ¿Cuál sería la solución para que lleguen las inversiones para el crecimiento de la actividad minera? De acuerdo a lo informado, es la actividad que más aporta al desarrollo sostenido de la región. Miren, para que lleguen más inversiones, primero, seguridad jurídica, no cambiar reglas de juego. Ustedes vieron, a ver, hay que invertir, por ejemplo, 3.000 millones de dólares para un proyecto de 30 años. Si no hay seguridad jurídica, es muy difícil conseguir inversión para eso. Y además de eso, hay que ser competitivo. Porque, por ejemplo, en el caso de Argentina, no somos los dueños de todos los recursos minerales ni tenemos los yacimientos más ricos del mundo nosotros. Hay por todo el mundo desparramados. Entonces, si no somos competitivos, la inversión se va a otro lado. Entonces, lo que hay que hacer es competitivo con impuestos, que tenemos que tenerlos sobre la minería, por supuesto, pero tienen que estar a la escala y al nivel de otras regiones para que podamos ser elegibles. ¿Saben para qué? Además, para que no recortemos los yacimientos en las partes más ricas, para que se puedan aprovechar integralmente los recursos minerales y de ese modo se puedan transformar en trabajo y oportunidades para la gente. Entonces, esas dos cosas hacen falta, claridad y competitividad. Ya. Mario Ascurra también dice, ¿qué pasa cuando se pretende incrementar el gravamen de la actividad agropecuaria? Por poner un ejemplo, el lobby que se genera es impresionante, tanto o más que el lobby antiminero. Yo no sé cuáles son los lobbies antimineros ni los agropecuarios. Yo trabajo, y le pido disculpas a Ascurra,
no, como no conozco de la economía de las otras actividades, prefiero no hablar, porque lo que me pasa habitualmente es que yo escucho a la gente que habla de la minería y no tiene ni idea, y yo no puedo caer en lo mismo. Entonces, yo no sé cuál es el impacto de las retenciones en la actividad agropecuaria, ni cómo es el lobby. Le pido disculpas, Curra, yo de lo que no conozco trato de no hablar. Trato, digo, ¿no? Porque, bueno. Y atrás dice, Jorge dice, una solución sería crear subsidios para la actividad minera, ya que aporta tanto. No, pero ¿para qué queremos subsidio para la actividad minera? Lo que hay que hacer es ponerle reglas claras y condiciones de competitividad para que se desarrolle sola. No la tenemos que subsidiar. Ahí sí estaríamos, creo yo, cayendo en aquello que dicen, están subsidiando a la actividad minera. Habrá casos en los que habrá que subsidiar a la pequeña minería para que genere trabajo regional, pero hablo de la pequeña minería, ¿no? A veces en regiones donde no hay otra alternativa de desarrollo y ni siquiera con reglas claras se puede hacer algo, en ese caso sí, pero para que nosotros podamos desarrollar el potencial tremendo que tiene la Argentina en términos de minería, hablo de la Argentina, lo que tenemos que poner es reglas claras y competitivas, y dejar que los que se quieran arriesgar a este negocio lo hagan, y nosotros beneficiarnos a través de los impuestos y el trabajo que se genera para la gente. Ya. Esas preguntas habían por ahora, lo demás son hartas felicitaciones. No sé si alguien quiere hablar por micrófono también, dar sus consultas o dudas, si quisieran hablar, está abierto el micrófono en estos momentos. Si alguien quiere hacer Hola sus Belén, preguntas. soy Alejandro. Lo que sí me gustaría solicitar que si alguien quiera utilizar el micrófono, lo utilice una sola vez y para no hablar, generar diálogos eternos. Y por otro lado, agradecerle enormemente a Daniel por esta fascinante charla, como siempre, brillante sus presentaciones, Daniel. Muchísimas gracias. No, gracias Ale, gracias por invitarme, muchísimas gracias. De corazón por invitarme y a quienes organizan este seminario, porque tenemos que seguir trabajando, difundiendo lo que hacemos, y estos espacios nos ayudan a todos para fortalecernos. Así que gracias a ustedes por invitarme y de nuevo a vos. ¿Preguntas? Daniel, Juan Carlos Pérez de Colombia. ¿Qué tal, Juan Carlos? Qué gusto Un abrazo escuchar. muy grande. Acá nos acordamos perfectamente tu apoyo con la Agencia Nacional de Minería en la Semana de Recursos y Reservas. Muchas Espero que gracias, Juan Carlos. pronto estemos replicando esta charla en el país. Es importante encontrar personas que hacen el equilibrio con los detractores desinformados de la actividad minera. Entonces espero que pronto nos acompañes en Colombia para replicar esta charla. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Y hay un remedio simple para que tengan esta charla específicamente. Habrá otras, pero me llevan a Colombia, me invitan a Colombia y yo voy a dar la charla con muchísimo gusto. Gracias, Juan Carlos. Ustedes me recibieron y me invitaron a Colombia en aquella semana de recursos y reservas de la Comisión Colombiana de Recursos y Reservas, y ustedes me invitaron y les agradezco mucho. También están pidiendo su correo, si es que lo puede compartir en el chat. Sí, ahora lo chat si quieren comunicarse con usted. ¿Cómo no? Si hay alguna otra pregunta. No, por ahora no hay más preguntas, solo Hola, felicitaciones. ¿puedo hablar? Sí. Mi nombre es Heinz Seltzer, ya conozco a Daniel del año pasado. Grandiosa presentación, doctor, como siempre, fantástico. Mi consulta viene dirigida a, la pronta, ya está abierta, ¿cierto? Linderos. ¿Qué opina usted, al respecto de toda la exposición, digamos, que se le dio en cuanto a prensa, pero ahora mismo ya no está sonando nada, ahora que está en funcionamiento en teoría? Y yo creo que ya Lindero ha provocado un enorme impacto positivo por su propio desarrollo. La gente lo ha visto, ya lo ha palpado, lo que significa la construcción de un proyecto minero en términos de trabajo generado, de pymes que los abastecen. Y ahora ya va a entrar en una escala, en una etapa de que eso se va a sentar y se van a multiplicar las oportunidades a partir del Lindero, y fundamentalmente lo importante del Lindero es la señal, ¿no? Una nueva mina de oro
en una provincia argentina que no tenía de este tipo de minería, es muy buena señal para alentar la inversión, y además el gobierno de Salta viene haciendo muy bien las cosas, como muchos gobiernos, por eso lo decía, de muchas provincias argentinas, para alentar la inversión, y eso, como señal, lo del lindero es muy importante. Pero además, una cosa que, yo no me acuerdo dónde lo llamábamos el efecto demostración, ¿no? Acá ya no, sería algo así como hechos, no palabras, ya las cosas se demuestran. A ver, ¿por qué donde se desarrolló la minería los movimientos antimineros no tienen arraigo? Salvo gente que siempre se opone a distintas cosas, pero en general, en la población en general. ¿Por qué donde se ha desarrollado la minería, los candidatos de la antiminería ni siquiera se presentan? A ver, si fuera el problema como la pintan los antimineros en los lugares donde no quieren que se desarrolle, eso estaría virulentamente desarrollado a donde se está desarrollando la minería, porque lo estarían viviendo en carne propia a todos estos problemas de los que nos cuentan. La verdad es que como la gente solo ve beneficios, adopta la minería, se pone de su lado, y por eso es muy importante la demostración. Por eso es tan importante, y en el caso del lindero es fundamental. Es una de las bisagras de la minería en la Argentina. Bueno, parece que nadie más quiere hablar. Sí, disculpen, una sola felicitación muy grande a Daniel. Soy Ricardo Martínez de San Juan y voy a estar hablando esta tarde a las 5 de la tarde para los otros países, a las 9, a las 7 de la tarde para Argentina. Y como hacen los periodistas, Daniel, te agradezco muchísimo todo lo que explicaste, porque me da un sustento espectacular para la segunda parte de mi charla, donde voy a hablar justamente de los pequeños problemas de seguridad jurídica que tenemos en relación a la Argentina, no con impuestos provinciales, porque describiste muy bien la situación en San Juan, sino con impuestos nacionales y algunas indefiniciones que tenemos hoy en nuestro país. Así que aprovecho la oportunidad para invitar a todos los que estuvieron en esta charla a que nos juntemos de vuelta esta tarde a las 5 o a las 7, de acuerdo al país. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Ricardo. Te agradezco el mensaje, y bueno, yo estuve escuchando la presentación que hiciste en Argentina Mining con Mario Hernández, y vos destacaste, ustedes dos destacaron algunas cuestiones que están un poco vinculadas a esto que presenté yo, y bueno, ojalá que con todo este trabajo que venimos haciendo de hablar de cómo es esto, de la realidad de la minería, podamos seguir empujando el desarrollo de esto que le hace mucho, mucho bien a mucha gente que no tiene otras oportunidades. Así que gracias, Ricardo, por el mensaje. Recordarle si puede... Perdón, soy Alejandro de nuevo. Solamente para comentar que Silvio Franco, que es el de la charla de las 16 horas, dice, ojo que yo también estoy acá presente, ¿eh? Así que también quedan invitados para la charla de Silvio a las 16 horas de Argentina. Ahí estaremos. Y recordarle igual si puede dejar su correo para que lo comparta ahí en el chat. Estaba escribiendo, pero viste que no puedo hacer mucho. Ya, por favor. Ahí lo voy a... lo estaba poniendo en uno que era en directo, ¿ves? ¿Viste que no sé cómo se hace esto? A ver, tengo que poner el chat. Ahí le mandé a Juan Carlos, pero tengo que poner que sea para todos, ¿vale? A todos. Bueno, ahora sí se ve, Belén. Ahí sí se compartió, sí. Sí, muchas gracias. Y con esto yo creo que ya damos por finalizar. Y una cosa que quería decir, perdón. Claro, sí. No, una cosa más que quería decir, porque me preguntaron del lindero. Yo creo que en Salta la transformación no solo la ha generado el lindero, que es el primero, sino todos los otros proyectos que vienen trabajándose en Salta, incluyendo los de litio, por supuesto, que todo eso va generando, el trabajo que hacen con las comunidades es fundamental, y eso ya va creando y generando la aceptación social de la minería, porque la gente ve que realmente son ellos quienes se benefician. Así que, por suerte, no es solo lindero, yo lo mencioné porque me preguntaron eso, pero hay montones de otros proyectos en Salta que están, y en otras provincias, por supuesto, que se están desarrollando, de hecho, que van a presentar esta tarde también,
que van haciendo eso, ¿no? Generando la licencia social local, que es tan importante. Belén, ¿te interrumpo un minuto? Sí, Creo que hay una ¿Sí? persona levantando la mano, sería la última y estaríamos ok. ok. Adelante, Sara Tauler. Ujú. Muchas gracias, Sara. Muchísimas gracias. No le contesto así porque no sé escribir tampoco, pero te agradezco muchísimo y un saludo al doctor Peralta, uno de mis mentores e impulsores, a quien le debo muchísimas cosas. Muchas gracias. Saludos a los dos. Ya, y con esto volvemos a dar sus felicitaciones y las gracias por haber participado de este seminario. Y también dejamos a todos invitados a las dos últimas charlas del día de hoy, las del expositor Silvio Franco y Ricardo Martínez, las cuales igual van a estar muy interesantes. Y también dejar los invitados a participar en las próximas charlas que se van a dar. Acá se va a dejar un link, no sé si alguno de mis compañeros puede compartir para que se puedan inscribir y dar sus charlas a futuro. Muchas gracias a todos los presentes y que tengan una excelente tarde. Una más antes de irnos, agradecer de nuevo a ustedes por crear este espacio, este seminario, por invitar a tanta gente. A todos los que escucharon hoy también les agradezco que hayan estado acá, porque así uno se siente reconfortado por el esfuerzo. También a la gente de la empresa a la que pertenezco, porque ellos me facilitaron montones de herramientas para que yo pudiera seguir trabajando en esto y tener más argumentos para esto, así que a Pan American Silver también por la posibilidad de tener estos espacios que nos ceden para trabajar en estos temas que finalmente son para todos, ¿no? Así que, y Alejandro de nuevo, un abrazo, gracias. Gracias Belén, a vos también por todo tu esfuerzo. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Igualmente.